Lo que ha pasado en Venezuela es, sin duda, un terremoto geopolítico. Pero ¿y las ondas expansivas? Pues esas acaban de golpear de lleno a su vecino, Colombia, poniendo a prueba su estabilidad como nunca antes. Vamos a desgranar aquí el impacto real de esta crisis. Hay una fecha que lo cambia todo, 3 de enero de 2026. Y que nadie se equivoque, esto no fue un simple incidente en la frontera. No. Fue el día en que el mapa del poder en toda Sudamérica, se redibujó por completo y de forma muy violenta. Fijaos bien en esto, en la velocidad, en la precisión casi quirúrgica de esta operación. A ver, a las 2 de la madrugada, ¡pum!, más de 150 aeronaves en el aire. Menos de una hora después, las defensas de Venezuela, hablamos de sus sistemas de misiles más avanzados, simplemente desaparecen. A las 3:30, el objetivo principal, Nicolás Maduro, ya está capturado. Y ojo, antes de que saliera el sol, ya estaba fuera del país. Un golpe de una contundencia increíble. Y claro, todo esto nos lleva a la pregunta clave. Si el epicentro del seísmo está justo ahí al lado, ¿qué réplicas están sacudiendo ahora mismo a Colombia? Porque vamos a ser claros, cuando un vecino de ese calibre se derrumba, es imposible no sentir el temblor. Los informes de inteligencia que están llegando son directos y, la verdad, bastante alarmantes. No hablan de un riesgo moderado o algo así. No, el veredicto es inestabilidad crítica. Colombia ha dejado de ser un mero espectador para convertirse de la noche a la mañana en el centro de un asedio que le llega por todos lados. Para entender bien la que se ha liado, vamos a analizar estas ondas expansivas una por una. Primero, la guerra diplomática que ha iniciado Petro. Segundo, cómo está la frontera, que está en alerta máxima. Tercero, qué pasa con las guerrillas que han perdido su santuario. Cuarto, cómo esta crisis está partiendo en dos la política del país. Y al final, pues juntaremos todas las piezas para ver el riesgo real al que se enfrenta Colombia. Venga, pues empezamos por la primera onda de choque, la reacción del gobierno colombiano. Una reacción que desde el primer minuto ha puesto al país en rumbo de colisión directa con la Casa Blanca. La respuesta del presidente Petro no fue para nada un silencio estratégico. Fue una condena total, inmediata y sin matices. No lo llamó captura, lo llamó secuestro. Pero lo más potente de todo es esa comparación con Guernica. Es una referencia histórica brutal, potentísima, que busca marcar la acción de Estados Unidos como un acto de imperialismo salvaje. Y claro, la respuesta de Washington fue igual de rápida y contundente. No fue una simple notita de protesta, ¿qué va? Llamaron a su embajador en Bogotá, empezaron a cancelar visados a altos cargos y a sus familias, y aquí viene lo más crítico. Petro respondió suspendiendo el intercambio de inteligencia. En la práctica, esto significa que la comunicación diplomática a alto nivel entre los dos países está ahora mismo congelada. Y la cosa se fue a lo personal. Ojo a esta declaración del presidente Trump, porque este ya no es una crítica política, es una amenaza, y bastante directa. Frases como «será mejor que se cuide» y esas acusaciones personales elevan la crisis a un punto casi de no retorno. Es como si estuvieran diciendo que Colombia podría ser la siguiente. Vale, dejamos la diplomacia. La segunda onda expansiva es mucho más tangible, más física. Nos vamos a la frontera, donde la crisis se vive en tiempo real, con botas sobre el terreno y una incertidumbre que se puede cortar con un cuchillo. 30.000. Quedémonos con esa cifra. 30.000 soldados. Esto no es una simple operación de vigilancia, es un despliegue masivo para intentar, literalmente, blindar la frontera. Esta operación, el Plan Frontera, tiene un doble objetivo: contener una posible avalancha de refugiados y, sobre todo, evitar la infiltración de grupos armados. Ahora, lo interesante de este informe es la complejidad de la situación. A ver, a pesar del caos que uno podría esperar, no hay una estampida masiva de refugiados, al menos de momento. Los pasos oficiales, de hecho, siguen abiertos. Pero, y aquí viene el pero, la tensión es máxima. Se ha declarado una alerta sanitaria, la seguridad en ciudades como Cúcuta es malísima, con atentados recientes, y claro, el paso por los caminos ilegales, por las trochas, se ha disparado. Es una calma muy tensa. Pasamos ahora a la tercera onda de choque, y esta es quizá una de las más peligrosas para la seguridad interna de Colombia. La caída de Maduro significa una cosa muy simple para los grupos armados colombianos. Se han quedado sin su refugio, sin su santuario. Para entender la gravedad de esto, es fundamental que entendamos qué significa la retaguardia estratégica. A ver, Venezuela no era solo un sitio donde esconderse, no. Era una base de operaciones segura, un lugar donde el ELN y las disidencias de las FARC podían descansar, reorganizarse, conseguir dinero y planificar ataques. Todo esto sin la presión del ejército colombiano. Pues bien, ese santuario, de la noche a la mañana, ha desaparecido.
Y esta tabla ilustra perfectamente las consecuencias. Mirad, líderes clave que antes eran intocables, ahora están en movimiento a la desesperada. El punto más crítico es la vuelta a Colombia de figuras como Pablito, del ELN. Y seamos claros, su regreso no es para firmar la paz, es para reagruparse y luchar en el único territorio que les queda. ¿Qué significa esto? Pues un recrudecimiento casi seguro de la violencia en zonas como Arauca o el Catatumbo. Bien, veamos ahora cómo toda esta crisis externa se convierte en un acelerador de la polarización interna. La cuarta onda expansiva no viene de fuera, no. Esta explota desde dentro de la propia sociedad y la política colombianas. Lo que ha pasado se está interpretando de dos formas radicalmente opuestas. Es como si existieran dos Colombias viendo dos películas distintas. Por un lado, el gobierno de Petro, que lo ve como un ataque imperialista a la soberanía de América Latina. Y por el otro, la oposición, que lo celebra como la caída de un narcodictador y una victoria para la seguridad. No hay punto medio. La crisis ha cavado una trinchera aún más profunda entre los dos bandos. La oposición no solo está celebrando, está usando la crisis para atacar al gobierno sin piedad. En redes sociales, por ejemplo, tachan la postura de Petro de lloratón petrista, un término despectivo, algo así como el Festival de los Lloros de Petro. Y al mismo tiempo, califican la ruptura de la cooperación de inteligencia de suicida. Su argumento es muy claro: la seguridad de Colombia depende de lo que pase en Venezuela, y por tanto exigen un alineamiento total y absoluto con Washington. Vale, pues ahora vamos a juntar todas estas piezas, todas estas ondas expansivas, para llegar a una evaluación final del riesgo que enfrenta Colombia ahora mismo. El veredicto final, si tenemos en cuenta la combinación de la crisis diplomática, la tensión en la frontera, el regreso de la insurgencia y la fractura política, es inequívoco. La situación de Colombia se clasifica como de inestabilidad crítica. Los riesgos estratégicos son claros, y son muy graves. Primero, hay un riesgo alto de que Estados Unidos decida actuar por su cuenta en territorio colombiano, usando la falta de cooperación como excusa. Segundo, tenemos un cóctel explosivo. La crisis en la frontera más la polarización política podrían encender la mecha de un estallido social. Y tercero, y este es quizás el más peligroso de todos, una vulnerabilidad institucional crítica. Sin el apoyo de su principal socio militar, las Fuerzas Armadas colombianas se quedan debilitadas justo en el momento en que más se las necesita. Así que terminamos con esta pregunta, que es la que se hace todo el mundo ahora. La caída de Maduro ha movido el tablero de una forma tan radical que Colombia ha pasado de ser un observador preocupado a ser la primera línea del frente. La gran incógnita es si el país tiene la capacidad de navegar esta tormenta perfecta, o si por el contrario, el peso combinado de todas estas ondas expansivas será demasiado para soportar.